Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida la necesidad de firmar un contrato. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? No solamente basta con leer un contrato, hay que comprender su contenido. El día de hoy en nuestro programa Mercado Inmobiliario iniciaremos una serie de programas en los que tocaremos temas legales. Hoy hablaremos de los contratos. Bienvenidos al programa de esta semana. Tenemos el gusto de estar en las oficinas de un abogado, amigo nuestro, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir conferencias, charlas en distintos seminarios. Él ha tenido la amabilidad de recibirnos y vamos a tratar con él estos temas que corresponden al área legal y que son de interés de todos nosotros. Él es Daniel Echáiz, socio fundador de su propio estudio jurídico Echáiz y Abogados. Querido Daniel, gracias por estar con nosotros. Encantado. Te doy la bienvenida a nuestro programa, Gracias. es un gusto saludarte y ojalá que podamos no solo tener este programa, sino tener muchos otros en los que nos permitas ir aprendiendo o conocer lo básico que necesitamos, sin ser abogados, tener siempre presente cuando tenemos, en este caso, el tema que nos reúne, por ejemplo, el tema de los contratos. Cuéntanos cómo debemos entender la importancia de un contrato, porque todos en algún momento nos hemos encontrado frente a una circunstancia en la que hemos tenido que leer un contrato y firmarlo. Así es, Víctor. Vamos a partir de una reflexión y voy a tomar tus propias palabras. Todos nos hemos encontrado, decías, alguna vez ante un contrato. Y efectivamente eso es así, más de una vez, porque en realidad todos los días, todo el tiempo estamos contratando. Y esa es la primera idea que hay que tener en claro, ¿no? Contrato es cada vez que hay un acuerdo entre dos o más partes. Lo que sucede es que se confunde muchas veces el contrato con el documento. Y entonces la gente cree que solo es contrato, por ejemplo, cuando firma una escritura pública. Pues claro, todos los días no firma escritura pública. Claro, es falso. Contrato, cada vez que hay un acuerdo, ahí está presente. Entonces, bajo ese orden de ideas, el contrato es sumamente recurrente. Y creo que ese es el punto de reflexión. Porque por ser algo tan cotidiano, se subestima. Y se cree que es algo simplista. Ponnos ejemplos en los que cotidianamente estamos teniendo acuerdos o pactos con otras partes. Así es. Los contratos están tan presentes en la vida de todos que lo vemos a cada instante, ¿no? Si hemos tomado un ómnibus o un taxi para trasladarnos, ahí hay un contrato de transporte. Si nosotros estamos yendo a un restaurante a comprar un almuerzo, hay un contrato. Si nosotros vamos a inscribirnos en una conferencia, hay un contrato de por medio. Todo el día estamos celebrando contratos. O sea, el contrato es un pacto entre dos partes en donde hay un contenido económico. Un contenido económico, ¿no? Porque hay acuerdos que no tienen contenido económico, ¿no? Por ejemplo, un régimen de visitas respecto a un padre con su hijo. Eso no es contrato. Eso no es un contrato, ¿no? Porque no tiene un contenido económico patrimonial. Contrato es todo aquello que tenga ese contenido económico y patrimonial, y dentro de ese gran abanico o escenario de posibilidades, una franja muy interesante y nutrida en la que nos convoca hoy día, que son contratos de la actividad inmobiliaria. Correcto. Lo que ha venido a llamarse contratos inmobiliarios. Dime, ¿cuáles son las partes más importantes que integran un contrato? Un contrato, sea el que fuese, tiene que estar estructurado siempre en tres partes. Un contrato debe tener una introducción, luego viene el cuerpo del contrato y finalmente el cierre. En la introducción deben estar los datos de identificación de las partes contratantes. Algo que parece muy simple, pero no lo es, y voy a dar un par de ejemplos.
pareciese de que cuando se contrata y hablamos de los datos de identificación estamos ante una cuestión meramente formalista, nombre, apellido, dirección, ocupación, estado civil, etc. Sin embargo, se cometen una serie de errores porque, por ejemplo, se identifica incorrectamente. Doy un claro ejemplo. Cuando alguien dice, oiga, voy a comprar una casa. Perfecto. ¿Y quiénes son los vendedores? Bueno, los vendedores son el señor A y la señora B, que son esposos. Porque como ellos están casados, entonces los dos son propietarios y por lo tanto los vendedores son el señor A y la señora B. Ya, eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque lo más probable en ese caso es que los propietarios no son el señor A y la señora B, sino la sociedad conyugal integrada por el señor A y la señora B, lo cual jurídicamente es distinto. Cuando estamos diciendo que los propietarios son A y B, eso significaría, exacto, que son copropietarios. Claro. Y en el caso que estamos exponiendo, no hay copropiedad, hay propiedad, donde el propietario es uno solo, que es la sociedad conyugal. O sea, una de las cosas importantes a tener en cuenta para poder elaborar un contrato, y ya vamos al documento propiamente dicho, es cuáles son los documentos previos que son los insumos, claro, y que van a permitir la elaboración de un buen contrato. Y eso es importantísimo porque para llegar a un contrato hay pasos previos y hay que revisar documentación, lo que los abogados denominamos, por ejemplo, en la actividad inmobiliaria, el estudio de títulos. Claro. Venga, para llegar a ese contrato hemos tenido que revisar la partida registral, por ejemplo, del inmueble, y eso nos ha llevado a escrituras públicas para ver si toda la cadena de traspasos ha sido correcta y no hay ninguna falencia. Claro. Si no se hace ese estudio de título, luego se cometen una serie de errores, donde yo supuestamente le he comprado a quien no era propietario y le he pagado. Y luego aparece el verdadero propietario y reclama, pero yo pagué, sí, pues le pagaste a quien no era propietario, y nos involucramos innecesariamente en controversias. ¿Todos los contratos tienen que ser firmados en una notaría? No, por supuesto que no. El contrato, es más, ni siquiera requiere ser firmado porque no necesita estar en un documento necesariamente, basta el acuerdo. O sea, ahí hay algo que nos dijiste desde el inicio de la entrevista, que no necesariamente era un papel escrito. Así es, claro. Eso significa que el acuerdo de palabra de dos partes Basta. ya basta. Suficiente. Lo que sucede es que hay que pasar ahí a otro nivel, y es, ante un eventual cuestionamiento, la pregunta es, ¿cómo lo voy a probar? ¿Cómo lo voy a probar? Pero no necesariamente yo lo pruebo con un papel, yo lo podría probar con un audio, lo podría probar con un video. Son mecanismos de prueba. Es decir, un propietario que desea vender su inmueble y llega a un acuerdo en el precio y en las condiciones de compra-venta con su potencial comprador y se graba ese acuerdo, eso ya es un contrato. Por supuesto, eso ya es y tiene validez ante, digamos, las instancias ante la ley. correspondientes. Sí. Lo que sucede es que ahí viene un punto interesante, y es que el contrato siempre genera un vínculo entre las partes, entre tú y yo. Obligaciones y derechos. Exacto. Tú me vendes tu casa, yo soy el comprador y este vínculo es entre tú y yo. Pero en materia inmobiliaria hay un concepto que se debe atender, y es que a mí no me basta con tener el derecho, sino que a mí me interesa tener el mejor derecho. Esta expresión es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a comentar algo que es lamentablemente muy común, las estafas inmobiliarias. ¿Qué sucede cuando el vendedor, el propietario, vende el mismo inmueble irregularmente a 3 personas? Y los 3 caímos en una estafa y hemos pagado, pero caímos en la estafa. Oiga, los 3 tenemos derecho. Los 3 tenemos derecho porque hemos pagado. Sí, pues, pero solo uno es el que se va a quedar con el inmueble. ¿Quién? El que tenga el mejor derecho. ¿Quién tiene el mejor derecho? El primero que inscribió en registros públicos. Entonces, la inscripción en registros públicos no es indispensable para que yo sea propietario, pero ante la eventualidad de un conflicto, sí me da la prioridad en el derecho. Quiero dirigirme a todos mis colegas, amigos, agentes inmobiliarios y decirles que este es el primer programa del año en el que incursionamos en el tema legal, y que estoy seguro que vamos a tener muchos más programas. Desde ya te comprometo, mi querido Daniel, nosotros no somos abogados, si bien es cierto, prestamos una asesoría y estamos obligados a conocer temas legales. La presencia de un abogado es fundamental para que la operación se cierre correctamente. Permíteme
volver a la pregunta que te hice, que ya me contestaste, que un contrato no necesariamente se tiene que firmar en una notaría, porque en realidad en la notaría, como sabemos, se legalizan las firmas, si se quiere, pero no el contenido. Pero sí el contrato tiene que llevar firma de abogado, obligatoriamente. Para que pueda ser elevado a escritura pública, es requisito. El contrato que esté en una minuta para que se eleve escritura pública, que es requisito para que se inscriba en registros públicos, es una cadena, requiere firma de abogado. Es decir, si el propietario y el comprador del inmueble firman la minuta en la casa, sin firma de abogado, ¿eso tiene valor? Tiene valor entre ellos. Lo que sucede es que si uno le quiere dar mayor seguridad, cuenta con algunos mecanismos como los que estamos comentando. ¿Qué sucede si el documento privado, la hoja bond, entre las partes es firmada solo entre vendedor y comprador? ¿Eso es un contrato? Sí. ¿Tiene validez? Sí. ¿Mañana se puede llevar a un proceso judicial? Sí. Lo que sucede es que siempre uno tiene que colocarse en escenarios adversos o negativos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el vendedor dice, esa no es mi firma? Eso no es mi firma. Y de repente, de muy mala fe, hizo un garabato cualquiera. Y no es su firma. Entonces, claro, ahí ya comienzan los problemas que hay que probarle en un juicio mediante una pericia. ¿Cómo podría yo evitar esos impases? Por ejemplo, firmas legalizadas. Entonces ahí sí vas. Claro, porque un notario ya verificó y de que efectivamente las partes que han firmado son ellas. Entonces son mecanismos que uno tiene, pero lo que tiene que quedar en claro es que eso, o sea, no es indispensable ni es lo que a mí me hace propietario. A mí me hace propietario del bien el solo acuerdo. Pero tendríamos que recomendarle, para ya empezar a dejar, digamos, de alguna manera algunos consejos a quienes nos escuchan, que un contrato debe ser siempre redactado por un abogado. Por supuesto. Porque el abogado va a saber... Zapatero tus zapatos. Claro, el abogado va a saber, además de poder plasmar de una manera correcta en las cláusulas los acuerdos de las partes, también incluir aquellos puntos legales que ya están referidos o al Código Civil o a una serie la normatividad de la materia. Y es más, que deben estar presentes en el contrato. En este punto, Víctor, yo diría de que lo que se debe evitar a toda costa es una práctica lamentablemente muy extendida, que es el copiar formatos de contratos. Muchas veces ese copy-paste. Claro, entonces, oiga, prescindo del abogado y yo copio el formato que lo bajo de internet. Yo no digo que le va a servir poco, lo que le digo es no le va a servir nada, absolutamente nada. Entonces, por eso decía hace un momento, zapatero tus zapatos, oiga, el abogado tiene que revisarle para evitarle contingencias legales. La idea de pasar el filtro de un abogado es que ese contrato mañana no le genere problemas. ¿Cuál es la finalidad de un contrato más allá de conceptos teóricos? La finalidad de un contrato es bien simple, evitarle problemas. Eso es todo. Un contrato bien hecho le evita problemas. Para terminar esta primera parte de la entrevista, convéncenos de cuán importante es el contrato como instrumento para defender mis derechos si tuviera que llegar el momento de defenderlos. Por supuesto. La actividad inmobiliaria es un concepto importantísimo para la mayoría de personas, porque se refiere, por ejemplo, a la adquisición de un inmueble, de una casa o de un departamento que con mucho esfuerzo seguramente responde pues a años de trabajo, dedicación y ahorros. Oiga, si mi principal patrimonio está en esa actividad inmobiliaria, yo le tengo que dar pues seguridad. Más aún, cuando voy a comprar ese inmueble, seguramente me estoy amarrando a un crédito hipotecario de 15, 20 años. Entonces, uno tiene que reflexionar y decir, oiga, me estoy amarrando 20 años. ¿Es realmente demasiado analizar, darle vuelta, trabajar, asesorarme por un contrato y si me demoro 1 o 2 días? No tiene sentido que la gente se desespere en firmar el contrato o el documento y lo quiera hacer en 30 segundos. Y realmente está analizando que esos 30 segundos es lo que lo va a amarrar 20 años. No tiene sentido. Y viene el funcionario del banco, le pone el documento y le dice firme, 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 firme. Y la gente firma, firma. Entonces hay una práctica totalmente viciosa que es, bueno, primero firmo, luego leo. Es al revés. Primero tenemos que leer. Pero lógico, lea, comprenda y firme, porque lee y no entiende, pero igual firma, no tiene ningún sentido. Entonces, tiene que reflexionar si sirve un momentito, si no sé, pues me asesoro. Y tengo que tener las cláusulas que realmente me sirvan, que me sea útil ese contrato. Como te decía Víctor, la idea es que te evite problemas. Mañana cualquier discrepancia, cláusula quinta, ahí está la respuesta. Listo. Pero si yo tengo un contrato mal hecho, ¿voy al contrato?
No hay respuesta. No basta con tener un contrato, hay que tener un contrato bien hecho. Exacto. Hay que tener un contrato con las cláusulas adecuadas. Recapitulando un poco y para cerrar esta primera parte, nos enseñas que un contrato es un acuerdo de dos partes que si queremos que tenga la formalidad para poderlo llevar a escritura pública necesita ser firmado por un abogado. Correcto. Para que las firmas sean, digamos, reconocidas por las partes, la notaría nos ayuda a darle esa legalidad. Mayor seguridad. Y que un buen contrato nos va a permitir evitar los problemas, tener el tener mejor la derecho. seguridad y certeza y ganar el mejor derecho ante cualquier controversia. Correcto, correcto. Nosotros hemos conversado con muchos colegas y personas en general y hemos hecho una suerte de focus group que nos ha permitido elaborar por lo menos 100 preguntas. Pero ahora simplemente voy a formularte 3 o 4 y quedaríamos para más adelante las siguientes. Hay una pregunta muy recurrente en la que han caído consultores en que me consultan. Un peruano que vive en el extranjero y que quiere comprar o vender su inmueble en Perú, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Qué documento debe firmar? Bueno, si esta persona reside en el extranjero, lo más práctico para ella sería el otorgar un poder para que alguien la represente en el Perú y pueda realizar las diligencias del caso. Claro, si este peruano va a venir al Perú, va a estar acá algún tiempo, lo podría hacer él directamente, pero si no, entonces lo hace a través de un apoderado. Se otorga un poder inscrito en registros públicos, o sea, es un poder por escritura pública que se inscribe en registros públicos de manera tal de que ese poder va a otorgarle al apoderado facultades suficientes y facultades vigentes para que pueda el apoderado, en nombre y en interés del poderdante, celebrar los contratos inmobiliarios que corresponden. ¿Tiene que ser necesariamente un poder específico? Sí. ¿O puede ser un poder amplio y general? Un poder específico para la realización de actos de disposición, porque se está haciendo, por ejemplo, la venta de un inmueble y ese es un acto de disposición que no basta con que sea genérico, sino que requiere la especificidad. De acuerdo a la experiencia que muchos de nosotros tenemos, a veces ese poder está, digamos, correctamente escrito para vender el inmueble ubicado en tal lugar, etcétera, etcétera. Tiene su visación de relaciones exteriores y demás, pero se olvidan de algo. ¿Quién cobra? En el poder no dice que la persona que recibió el poder puede cobrar. Claro. Así como esa, ¿qué otras recomendaciones nos das? Claro, bueno, yo creo que lo más importante, volviendo al punto anterior, es lo específico, ¿no? De que realmente le otorgue facultades para que pueda hacer todo lo que se presente como contingencias, por ejemplo, una minuta aclaratoria que la debe hacer, los trámites a nivel de notaría, de registros públicos, lo que tú indicas, la cobranza, si tiene que recoger un cheque, si tiene que hacer un depósito en una cuenta, en fin. Abrir cuenta en el banco para hacer el depósito. O trasladar el dinero pues al extranjero, en fin, cualquier cuestión que sea necesaria a nivel municipal, a nivel tributario, de manera tal de que realmente cumpla su cometido, porque si no vas a tener al apoderado de manos atadas. Un extranjero que compra en Perú, un extranjero puede comprar en Perú, ¿qué debe tener en cuenta para la firma del contrato? Un extranjero sí puede comprar en el Perú, no obstante, lo mínimo que habría que tener en cuenta, o lo primero que habría que tener en cuenta, es que este extranjero está limitado para la firma de contratos, de modo que necesita, como primera cuestión, tramitar una autorización para firmar contratos, que es ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ya. Eso le habilita para que firme contratos en el Perú. Si tiene visa comercial, Sí, dependiendo de toda su calidad migratoria, ¿no? Hay que atender, pero la autorización para firmar contratos es fundamental. es ¿no? necesario contar Claro. con ese. Ahora, también podría suceder lo mismo que en el caso anterior, que otorgue poder a una persona peruana domiciliaria. Otra pregunta que me hace respecto de este tema es, ¿un contrato firmado en Perú tiene valor legal en otro país?
tiene valor en la medida de que pase los filtros del otro país a través de los canales consulares. Es decir, el documento es otorgado en el Perú. Hay un contrato, una minuta, se le ve escritura pública, está escrito en registros públicos. Perfecto. Pero esa validez en principio está dentro de nuestro país. Para que esto pueda ser reconocido en otro país, tendría que ir debidamente con las formalidades de reconocimiento, que en la mayoría de países se aplica el convenio de la apostilla. Entonces, apostillado ya es reconocido, ¿no? Para eso el país involucrado tiene que ser miembro de este convenio, que en realidad son muchos países como Perú, ¿no? Entonces, ya apostillado el documento, está reconocido en el país donde se tramite ese documento. Y si no, pasar por los canales consulares que se haga el reconocimiento, así como aquí los trámites se hacen en notaría. Situaciones similares ocurren con los consulados de Perú en el extranjero, que actúan como notarios para el reconocimiento de los documentos otorgados en el Perú. Los agentes inmobiliarios usamos mucho lo que creo que se denomina en derecho contratos preparatorios. Entiéndase contrato de arras, entiéndase arras de retractación o arras confirmatorias. Este contrato o precontrato, ¿qué validez tiene como tal? Porque no es el contrato definitivo. Sí. Explícanos, por favor, de este tema que nos interesa a todos, ¿no? El contrato es un proceso de que se va a extender más o menos, depende de las circunstancias, ¿no? Empieza la negociación, pasa la celebración, llega a la ejecución. Las 3 etapas de un contrato. Entonces, para darle aseguramiento a ese contrato, es que hay veces en que podría hacerse necesarias, por ejemplo, las arras confirmatorias. Por un tema comercial, Claro, porque ¿no? Las partes necesitan seguridad, pero no siempre un contrato se puede cerrar totalmente de manera inmediata. Así es. Por ejemplo, la venta de una casa. Bueno, el que quiere comprar no es que va y a los 2 minutos compra una casa de $500,000. En la práctica eso no es así. Estoy recorriendo N casas y de repente, después de haber recorrido 2 meses y haber hecho búsquedas registrales, en fin, una serie de cosas, oiga, finalmente llego a la casa y ya, esta es la casa. Sí, pero en este momento yo no tengo pues el dinero en el bolsillo. Entonces, oye, ¿qué hacer? De repente yo vengo haciendo los 2 meses todo el recorrido, ya voy a cerrar contigo la compra de la casa. Sí, pero yo en este momento ni tengo el dinero en el bolsillo, ni tampoco tengo la disponibilidad de tiempo para irme a la notaría, ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Sabe qué? Porque tenía un viaje de trabajo recién el lunes. Sí, pero tú necesitas como vendedor una seguridad para que me esperes hasta el lunes. Igual yo, ¿qué pasa si dejo de buscar ya posibles casas para comprar? Llega el día lunes y me dice que estás desanimado. Entonces, para que ambos tengamos la certeza de que no estamos jugando, sino que estamos en una relación seria, negocialmente hablando, las arras confirmatorias entran en juego, por ejemplo, ¿no? Porque yo sé que te estoy entregando una cantidad de dinero y si mañana yo soy el que doy marcha atrás, habré perdido ese dinero. Una de las cosas que me gustaría que lo digas en tu calidad de abogado es que estas arras las firman los propietarios o el propietario con el comprador o los compradores. Así es. Solamente son ellos los que le dan formalidad y valor a ese precontrato. ¿Es verdad lo que estoy correcto. diciendo? Y a eso habría que agregar de que para que realmente cumplan su cometido las arras, tendrían que ser en un monto razonable, ¿no? No hay un monto. Muchas veces la pregunta me dicen, ¿y cuánto es eso? ¿No? ¿Qué porcentaje? No lo hay, ¿no? Dependerá del valor pues, de la operación. Pero si estoy pues, comprando una casa de $1 millón y voy a dar pues $1,000, no tendría ningún sentido. No existe contrato de arras o de repente cambiándole el nombre, contrato de separación del inmueble para que exista este mutua obligatoriedad con el agente inmobiliario, con quien representa al propietario. El agente inmobiliario es un intermediario. Nada más. Lo que realiza es labor de... ¿Y qué pasa si un agente inmobiliario, con el deseo de asegurarse su venta, le dice al propietario, o le dice, perdón, al comprador, fírmeme esta separación, déjeme $1,000
porque si no, pues yo no voy a haber hecho el trabajo por gusto. Bueno, el agente inmobiliario creo que estaría asumiendo una enorme responsabilidad porque él se está comprometiendo a algo que no está en sus manos. Él se está comprometiendo a que el propietario venda ese inmueble a este potencial comprador. Sin ser el propietario. Sin ser, lo cual significaría jurídicamente lo que se llama venta de bien ajeno. Y eso es un acto jurídico, es un acto jurídicamente imposible, porque yo no puedo vender lo que no es mío. Y para profundizar este punto, si el propietario autoriza al agente inmobiliario a que reciba o firme estas arras o separación, ¿entonces ya tiene valor legal o tampoco? Lo que sucede es que, a ver, en este caso, lo que va a acontecer es que el agente inmobiliario va a tener un sustento para mañana más tarde dar media vuelta y reclamarle a ese propietario por qué no respetó ese acuerdo. Pero en realidad, ese propietario podría vender, de poder vender puede vender porque el inmueble es suyo. Sí. Eso va a suceder. Distinto sería que le haya otorgado un poder al agente inmobiliario para que venda en su nombre. Ahí sería diferente. Ahí sería distinto. Pero la mera encargatura, el agente inmobiliario es un intermediario, ¿no? Él no puede vender un bien que no es suyo. Así es. Y este programa está dirigido no solamente a los agentes inmobiliarios, sino, como siempre menciono, a todos los que en algún momento participamos del mercado inmobiliario, compradores, familias, jóvenes, mayores, empresas, propietarios que desean poner en venta su propiedad. Yo me permito, Daniel, recomendar muy claramente que el asesor inmobiliario es muy importante, cada vez se está haciendo más necesario y tiene mayor valor su participación en la operación, pero nunca reemplaza al abogado, jamás debe de reemplazar al abogado, porque el abogado le va a dar ese marco legal consistente al cierre de la operación, ¿no? Claro, ¿No es cierto, Daniel? cada uno cumple un rol, efectivamente, Víctor, ¿no? De manera tal de que hay que ser también honesto con los clientes. Cada uno cumple un rol determinado y no se trata de atropellar roles ajenos, porque al final el perjudicado va a ser nuestro cliente y obviamente nosotros, como proveedores de servicios, pues más perjudicados, porque habremos actuado de una manera irregular y falta de ética profesional además, ¿no? Entonces tenemos que ser correctos en nuestro comportamiento y cumplir la labor que nos resulta encomendada. Y el cliente tiene que entender de que todo negocio supone el asesoramiento de profesionales competentes, ¿no? Definitivamente me van a quedar muchísimas preguntas, pero quiero hacer una última en este primer programa contigo, Daniel. ¿Qué es el bloqueo registral? Y bueno, todos más o menos tenemos la idea clara, pero mi pregunta va a lo siguiente. El bloqueo registral, según tengo entendido, firmada la minuta, se bloquea el inmueble en los registros públicos, pero este bloqueo dura 60 días. ¿Qué pasa si transcurridos los 60 días no se ha firmado la escritura pública? ¿Qué pasa en el día número 61? Se ha liberado. Lo que sucede es que este bloqueo lo que va a procurar precisamente, y esa es su razón de ser, es evitar de que el bien se mantenga en el tráfico comercial. O sea, que el propietario lo venda. Y podría pues esto generar complicaciones, porque de hecho en la actividad inmobiliaria lo que más se complica es cuando interviene un tercero. Y a veces el tercero puede intervenir de buena fe o a veces lo hacen intervenir de mala fe y es un testaferro. Entonces el asunto se complica enormemente porque el problema era con el vendedor, pero el vendedor lo vendió a X, X lo vendió a Z y Z dice, bueno, yo pagué, compré y se hizo un enredo. Y como volvemos al punto anterior, ¿yo qué cosa quiero? Mi mejor derecho, no me basta el derecho. O sea, al final me dicen, oiga, pues le vamos a devolver su dinero. Que yo no compré una casa para que me devuelvan el dinero después de un año. Yo me compré la casa para quedarme con la casa. Pero si ya intervinieron terceros, de repente es algo perjudicado, ¿no? Entonces, por eso interesa cortar esa cadena. Permíteme, se me viene a la mente una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una minuta de compraventa con arras y un contrato de arras preparatorio? Lo que sucede es que el contrato de arras se materializa en un documento que es la minuta para que se pueda elevar escritura pública, ¿no? Y la minuta de compraventa con arras, que ahora se está firmando mucho, sí, es porque ese documento te va a permitir bloquear el registro público. Sí, porque con un documento de arras no puedes bloquear, pero con una minuta se sí. eleva escritura pública efectivamente y sigue todo el circuito de escritura pública e inscripción. Y si se ha firmado minuta con
en arras y pasan los 60 días, pero hay firmada una minuta, ¿cuál es la situación del propietario en el día 61? Porque tú nos decías que queda en total libertad de poder... Sí. No obstante, tiene un documento que le va a servir como un medio probatorio de que hay un acuerdo. O sea, definitivamente el hecho de que tenga un documento firmado ya es un medio probatorio. Pero no lo puede vender porque ha firmado minuta con arras, no arras. Claro, lo que tiene esa minuta le va a dar definitivamente mayor seguridad jurídica a este comprador, además de que esta minuta se ha ingresado en la notaría. A los registros públicos. Perdón, en la notaría, y se ha dado el bloqueo en los registros públicos, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, definitivamente vamos a tener un año 2020 en donde espero que la asesoría legal sea fortalecida por los conocimientos que tiene Daniel. Él tiene más de 20 años como abogado y muchos años dictando la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, la San Martín de Porres, la UPC, la San Ignacio, en fin, tenemos en él a un excelente asesor legal. Daniel, gracias por estar con nosotros, muy amable por haber recibido la invitación, y a todos ustedes, amigos, espero que este programa haya sido útil, interesante para todos. Siempre les recuerdo, no olviden suscribirse al canal de YouTube buscándonos como Víctor Manuel Saldaña Sánchez. Estamos para servirlos y a sus órdenes. Hasta la próxima semana.